saludo especial a todos los invitados y a las personas que han participado en el día de hoy. Queremos decirle que este consejo viene trabajando y parece ser que en las audiencias públicas muchos, no vamos a decir algunas personas, se preocupan más no de cómo es la obra, sino de cómo he actuado. Nosotros no podemos analizar de manera aislada un caso, y es lo que ha pretendido el Consejo. O sea, que hay unas condiciones de salud pública, unas condiciones folclóricas, psicológicas, sociológicas, socioantropológicas, económicas, entre otros, que conllevan a algo. Es decir, nosotros no podemos hablar de valores, ni podemos hablar de responsabilidad de padre, cuando no todos convivimos en un mismo segmento y en un mismo ambiente. No es lo mismo que usted le induzca valores a su hijo estando en un segmento 3, a que usted le induzca valores a un hijo en un segmento -0, donde se consume a diario, donde el entorno influye, donde usted lo que está creando es otra raza, y usted no puede pedir la presencia de un padre cuando el Estado es el responsable que no ha tenido la oportunidad. Por eso las discusiones son mucho más profundas. Lo que pasa es que el concejal y su bancada de Cambio Radical, independiente de que esta profundidad de transformación se haga en la sociedad, invertir más en el tejido humano, invertir más en la calidad de vida, trabajar más en eso que en lo propio, en la materia misma inerte. Ellos han querido que nosotros no podemos cruzarnos de brazos, sobre todo cuando se tiene unos valores y se tiene una espiritualidad, y eso es lo que ha querido el concejal Antonio Salín Guerra. Nosotros no podemos cruzarnos de brazos, pero estamos en Cartagena, tierra de cangrejos, que cuando alguien presenta algo todo el mundo le cae y todo el mundo lo sataniza. Hace unos días en este escenario se presentó el proyecto de la internacionalización del Festival Mundial de la Champeta, y si ustedes ven en las redes, satanizaron a nuestra bancada por presentar el proyecto de la internacionalización, que se miraba desde la óptica folclórica y desde el clúster del desarrollo económico y de una identidad como tal. Hoy lo quieren hacer de otra forma. El problema es de significado, de contenido, de entendimiento de cómo quiere hacerlo. ¿En qué no estoy yo de acuerdo con lo que dice el personero? Es que si existe un código y dice que no se puede censurar, pero si la palabra como tal atenta contra la niñez, entonces en la televisión no saliera, ni en las películas, que hay censura para 9, para 8, para 12 o para 15. O sea, no existiera. Es decir, el siguiente programa será presentado y tiene que ser acompañado con un adulto. No existiera entonces hay una contradicción, como le dije yo. Es decir, ¿qué emisora se atreve a presentar la ópera del mondongo o el abanico Sanyo? Lo que pasa es que ha faltado autoridad en el país y estamos dejando que la gente haga lo que le dé la gana con las emisoras. Es que las emisoras hoy en día, cada día, ofenden y utilizan un lenguaje todavía más drástico. Cuando la gente dice, es que ahí en el parque hay unos menores, ¿y dónde están los padres? Más bien hay que decir, ¿dónde está el alcalde que no manda a la policía a que capture y a que desocupe? Es que esa es la ley zanahoria. No hay que permitir que los jóvenes estén en unos lados, y a la institución que se le consiga patrocinando, que se sancione fuertemente, como lo hizo el grupo Visionario en Bogotá. Pero entonces no, empiezan los negocios a decir que nos vamos a quebrar, que esto es pitos y flauta, que nosotros tenemos que vender el licor. Y mientras tanto, el joven que pedía que hiciéramos un estudio valiosísimo, quiero decirle que la bancada de la U acaba de terminar un estudio valiosísimo, y encontramos que el consumo de las drogas y el consumo del alcohol en un 89% se da, 1, en la escuela primaria, y 2, la drogadicción se da en la vida universitaria. Y tasamos
unas muestras que hicimos en la semana anterior en muchas universidades de la ciudad. Entonces Colombia y Cartagena le falta mano dura para poder enfilar, no en la religión, porque el que no quiera creer en Dios que lo haga en la conciencia, que lo haga en la moral, pero que lo haga en una norma de conducta aceptable, en unos patrones. No es posible que a Madonna, la emisora británica, le tenga una prohibición. A Don Omar, que es Don Omar, le hayan prohibido El Señor de las Noches porque tenía un mensaje satánico. A Lady Gaga le hayan prohibido las manifestaciones. Y entonces, en República Dominicana, el Ministerio de Cultura haya prohibido 22 canciones, de las cuales 13 pertenecen a Calle 13 y una a Teo Calderón porque incita a la violencia, el consumo de droga y denigra de la mujer. Es que aquí falta un ministerio con agallas, aquí falta un gobernante con agallas que se atreva a decir basta con los discos que denigran de la mujer y que denigran de los niños. Y es que en Bucaramanga, siendo Colombia, la personería cerró una emisora por emitir propaganda que era alusiva a las cosas de la violencia. Entonces, nosotros estamos hablando, porque si vamos a hablar de la música como tal, tenemos que articular esa danza como expresión natural, espontánea, motivada por unos movimientos rítmicos, y esos movimientos rítmicos que salen del interior. Pero esos movimientos rítmicos que salen del interior también son la expresión de lo vivido. Y cuando usted ve eso, significa que la expresión de lo vivido es que esa gente está abandonada. Y ni siquiera ha ido el Estado a preguntar dónde es que se baila, dónde es que se da con mayor incidencia, por qué lo hacen, por qué lo tienen. Pero nadie se pregunta eso. Aquí es la ley de la opinión. Y lo que pretende Antonio Sanín Guerra con esta proposición que le apoyo como coordinador y que nos enfrentamos a lo que piensen, con las modificaciones que hizo Bernardo que me parecen acertadas para poderle dar un carácter de legalidad, es luchar por eso en Cartagena. Yo no voy a continuar porque la hora es larga y bien podríamos trabajar con un debate incluyendo, trayendo las memorias de Sócrates que hablaba de la música y el baile, que son dos artes que se complementan y se forman de la belleza, y que la fuerza es la base de la felicidad, pero que esta felicidad tenía que estar dada por el comportamiento de los pueblos, y los pueblos daban las manifestaciones en la medida en que ellos vivían. Y cuando el tango que lo mencionaba nació en las depresiones de Argentina, nació en Río de la Plata, nació en las barradas, nació en los sitios, también se enalteció en la medida en que se limitó, en la medida en que se mejoró la vestimenta y se convirtió en el ícono más grande en los museos y en los teatros de París. Pero a todo hay que ponerle un elemento, a todo hay que ponerle algo. Aquí uno tiene que decir, vamos a hacerlo. Pero no, si nosotros nos ponemos más legalistas, y cuando queremos la Constitución queremos es decir, es que la Constitución dice esto, pero esto para unas cosas, pero para otras no. Hay que aceptar que en Cartagena no solo la juventud, sino que las bandas criminales se están apoderando de esta conducta que la han hecho como tal y siguen patrocinando, entregando en algunos sitios. No estoy diciendo en todos, porque ustedes saben que es muy cierto. A mí me gusta coleccionar música, pero si no hay sitios amplios de salsa y la música más grande que se difunde es la champeta, allá llegan las bacrines para poder entregar primero al consumo la droga a los jóvenes para que se dé el carrusel de la compra, como quien dice, los vamos a cebar. Y entonces el microtráfico también juega un papel fundamental aquí en nuestro territorio que hay que empezar de controlar, porque el microtráfico invierte recursos grandes de mercadeo en este tejido social. ¿Cómo ocurre? Que ya no importamos sicarios, sino que los fabricamos. Entonces, como coordinador de este importante proyecto, quiero felicitar a la bancada de Cambio Radical y a su ponente, y a decirle que la bancada de la U le dice a todo el Consejo
que este es un proyecto importante a colocarlo en nuestro territorio para poder empezar a trabajar mientras un alcalde tenga dolencia de lo que es el tejido social y verdaderamente mire un programa humano para una ciudad que tiene el 80% de la gente hundida en la miseria. Gracias, presidente.